eso para poder ubicarlos cronológicamente. Se estaba realizando la diligencia de entrada y registro de algunas de las dependencias de la Ilustrísima Corte de Apelaciones y parecía que alguien o algunos querían a toda costa, lamentablemente, festinar o tener conocimiento de la fotografía que se sacó del cajón del ministro Elgueta. Todos pudimos observar en algún medio de comunicación que aparecía una fotografía, pero que pareciera ser que el día de hoy más bien fue una recreación. Pero sin embargo el detalle de lo que se indicó en eso, no. Parecía un detalle más o menos honesto de lo que realmente ocurrió en esa diligencia. Quizás por ello también vuelve a hacer sentido lo indicado por la ministra Maggi ahora el 13 de septiembre del 2019 en sede del Ministerio Público cuando se le toma declaración. Pero me quedo acá. El mismo señor Torrejón dice, al día siguiente del allanamiento de la oficina del ministro, siendo cerca de las 19:30 horas, era después de mi jornada laboral y encontrándome en mi domicilio, recibí mediante mensajería instantánea WhatsApp un mensaje proveniente del fiscal regional Emiliano Arias Madariaga. Estoy seguro que era de su número que termina en 029. Esto lo digo por cuanto ese era su teléfono particular. En este mensaje el fiscal Arias me solicitaba que le enviara las fotografías del procedimiento del ministro. Ante esto le envié de inmediato la misma aplicación, todas las fotografías que había tomado con mi celular y que, como lo señalé, eran fotos generales o panorámicas. Sin embargo, luego de esto el fiscal Arias me siguió escribiendo, pero esta vez solicitándome que le enviara las fotos, comillas, del pulento, cierre de comillas. Al ver esto e interpretar que al decir el pulento se estaba refiriendo al diablo, supuse que quería que le mandara las fotos de los elementos encontrados al interior del cajón del escritorio del ministro Elgueta, escribiéndole que no las tenía y que tenía que pedírselas a la gente de la Brides, de la PDI, respondiéndome, ok, lo vemos mañana. Entonces sucedería cuando hablamos un poco también de temas o argumentos que refieren a data crímenes que no vale, tampoco acá la letra A ni menos la B aparece, sucedería con claridad para que se argumente respecto de lo invocado por la defensa. Por último, al cuarto punto sucedería la imputación que la defensa indica como falsa frente al favorecimiento de su pareja. No quiero decirlo, al menos el día de hoy, en términos categóricos como lo plantea la defensa de una falsedad absoluta. Lo estoy investigando. Hay, por cierto, instrucciones particulares y declaraciones, como lo señala muy bien la defensa en ese contexto, pero fíjese acá lo importante, su señoría. La defensa del señor Arias me pidió, como una de las primeras diligencias de investigación, es que yo le tomara declaraciones a la señora Marisa Navarrete. La Policía de Investigaciones de Chile, que se encuentra en esta sala de audiencia, atrás sentada, un poco presenciando también el desarrollo de la misma, se comunicó con ella para tomarle declaraciones y ella no quiso. Y aparece también como abogada defensora en esta causa. Lo que quiero decir que, sin embargo, esa diligencia todavía también me encuentra pendiente. Por cierto, reconozco, lo sé, y que tiene absolutamente los derechos de acuerdo al 302 y siguientes del Código Procesal Penal por los motivos que ella estime conveniente. Pero sería muy bueno y bondadoso de que efectivamente manifestara su apreciación respecto del punto que la misma defensa lo pidió. Prueba de ello también sucedería en ese punto, faltan algunas declaraciones e instrucciones como son algunos asesores, como ya lo señalé, que también sobre esa medida queremos repreguntar. Por tanto, cuando se habla de la letra A, nuevamente vuelvo sobre el punto, es que decir que no existe el delito, sí existe, lo que es más bien es letra B, un tema de participación, o que ese hechos no, pero, insisto, faltan todavía antecedentes sobre qué pronunciarse. ¿Hay declaraciones pendientes? Sí, su señoría. Y ahora quiero llegar nuevamente a este último punto. Ya refiriéndome en lo netamente algunos detalles sobre lo mismo, quiero por último, su señoría, traer a colación temas de carácter netamente procesal. Y los caracteres netamente procesal, nuevamente, referirme de que se trata de una investigación que está en pleno curso. Es una investigación, su señoría, que este mismo tribunal me dio 3 meses y que están vigentes, no me puede cercenar ahora, frente a ese escenario, frente a diligencias que están, como indico, vigentes, y que además, su señoría, son diligencias, algunas otras, que la misma defensa ha pedido, y que, osadamente quizás, pretende hacerlo antes de saber su resultado. Entonces, están peticionadas, y también, su señoría, debo confesar, todos tenemos mucho trabajo, todos, no lo indico, pero sin embargo no me quiero confundir con ello.
pero esta semana o los últimos 5 días, su señoría, pareciera ser que hubo una apertura de mente de cada uno de poder pedir varias diligencias, y me pidieron un montón de diligencias, desde el punto de vista desde la defensa, y con todo respeto también desde la parte creyente del Consejo de Defensa del Estado, y he hecho el esfuerzo de que cada una de ellas puedan ser proveídas, también por parte de la policía. Entonces, a las preguntas indicadas por el tribunal, sí, se encuentran varias diligencias pendientes, los que detallo su señoría a continuación, que son el oficio 142-2019, que va a la Fiscalía de Puerto Montt. Está requerimientos de información, su señoría, a la PDI, que es el oficio 143 de fecha 10 de septiembre del 2019. Hay un requerimiento de información que se pidió a la Fiscalía Nacional el 10 de ¿La septiembre. PDI de qué fecha? ¿Perdón? ¿El de la PDI de qué fecha? 10 de septiembre del 2019. También el oficio 144-2019 del 10 de septiembre del 2019, dirigida a la Fiscalía Nacional, a la Dirección Ejecutiva Nacional, y nótese acá, su señoría, frente a las mismas peticiones esbozadas por parte de la defensa, y un complemento que también me solicitaron. Hay una orden de investigar inconclusa de fecha o recepción de fecha de recepción por parte del Ministerio Público el 11 de septiembre del presente, en la cual solicita ampliación de plazo. Voy a rezar la conclusión. Se informa que se continúan las diligencias en el marco de la investigación por presuntos delitos de violación de secretos, 246 del Código Penal, presunto delito de obstrucción a la investigación, 293 del Código Penal, y otros hechos de la Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, por lo que solicita, si esta Fiscalía lo tiene a bien, ampliar el plazo de investigación, en la forma señalada en el punto anterior. Acompañan las órdenes, la solicitud de prórroga, y eso motivó, su señoría, nuestro oficio número 486. ¿Esas otras diligencias pedidas para ampliar plazo, de quién era esa solicitud? Esta me la pidió la Fuerza de Tarea de la PDI, su señoría, y se resolvió su ampliación el 16 de septiembre del 2019 por 30 días a contar de su vencimiento. O sea, ese plazo es para que se diligencie la instrucción particular, ¿eso? No, una orden de Una investigación. orden de investigar. Luego, su señoría, está un minuto. Hay un oficio o un informe policial, perdón, recepcionado por el Ministerio Público el 13 de septiembre del 2019 por parte de la PDI, esta Fuerza de Tarea de Rancagua, en la cual se sugieren diversas diligencias, su señoría, a raíz del mérito del desarrollo de las investigaciones. Y también se pide una nueva ampliación de una instrucción particular diversa, también por la PDI, el 13 de septiembre del 2019, a los cuales el Ministerio Público accedió mediante los oficios 487 de fecha 16 de septiembre del 2019, con un sinnúmero de diligencias, entre otras, para que aquí dicen relaciones con los abogados que latamente ya referí al argumentar en cada uno de los puntos que en este momento se pedía la declaración. Son alrededor de 7 diligencias, menos que veo acá. La ampliación está, su señoría, el requerimiento de información que se le encargó a la PDI para que se dirigiera a la excelentísima Corte Suprema, que es el oficio 489, de fecha 16 de septiembre del 2019, inquiriendo diversos antecedentes a ese excelentísimo tribunal. Asimismo está el oficio 490, de fecha 16 de septiembre del 2019, en que se solicita por parte del Ministerio Público algunos antecedentes, copias de evidencias, comunicaciones y algunas declaraciones de sede administrativa, en su momento la que referí a la excelentísima Corte Suprema, en lo particular a la ministra Rosa María Malle Ducom. Esto es de fecha también 16 de septiembre. Hay unos requerimientos de información que me pidió la misma defensa, su señoría, que dice relación con el oficio 492-2019 a la PDI. ¿Eso para qué? Lo último. Lo último, su señoría, dice relación con las especies que se encuentran en evidencia por parte de la PDI.
esta investigación. Ya, pero esa diligencia entonces no estaría vinculada No, con esos no, no, procedimientos, está vinculado al hecho que vimos de temprano, ¿cierto? Sí, sí y no, pero sí. Magistrados de disertación. Es como pedir copia, señoría, perdón. Es como pedir copia nomás. Ya, yo voy a consultar. Ya. Gracias. Gracias por la aclaración, colega. Evidencia. Está la solicitud de diligencias pedidas por el Consejo de Defensa del Estado a través de su presidenta, doña María Eugenia Manó Tapia, ¿Ya? y las cuales fueron prohibidas su señoría, que dice en relación con cada uno de los puntos los que estamos debatiendo el día de hoy, este sobreseimiento. ¿Están refiriendo a los- Citaciones a declarar de la Fiscalía, citaciones a algunos subprofesionales de comunicaciones, algunos temas también relacionados con notaristas. ¿Mm? Y eso están todos prohibidos. ¿Se le puede sacar copia a esta Por cierto, para que no sucedería. lo pierda usted? Ni un problema, por favor. Con esto sucedería, ya estoy concluyendo Una copia. en lo siguiente, que ellas son como cuestiones de carácter ya genérico, que precisamente sucedería, creemos que frente a la postura que este mismo tribunal consideró que era razonable y prudente 3 meses, ya a partir del 11 de julio del 2019, que está plenamente vigente, que los estándares del 250 son absolutamente elevados como el de una sentencia absolutoria, de la forma que ya tantas veces ya me he referido. Los antecedentes todavía se tratan de una investigación que no está afinada. Usted pudo dar cuenta, el Ministerio Público ha acreditado que se encuentran diversas diligencias de investigación. No estoy diciendo que lo podemos discutir en otra oportunidad, por eso lo señalaba. Es que esperemos el resultado de esas diligencias para que pidamos lo que en derecho corresponda, con todo el antecedente, y yo indicarle a su señoría cuando me pregunte cada uno de los aspectos con detalle, porque en este momento no lo estoy en esas condiciones. Pero traigo a colación de esta sentencia, también dice que la imposibilidad del juez de garantía decrete el sobreseimiento definitivo de una causal requiere que la causal que se aplique esté justificada de modo indubitado, acorde al mérito de los antecedentes allegados a la investigación, con plena certeza, sin discusión posible ni controversia fáctica entre los intervinientes. Acá se encuentra con todo lo contrario. Primero, hubo una investigación que está vigente. Segundo, con un plazo que se estableció razonable y prudente vigente. En su tiempo fiscal para que vaya cerrando. Sí, no está con plena certeza aún. Hay motivos plausibles. Si hay controversia fáctica, usted lo ha podido comprobar que entre la teoría tenemos controversia fáctica. Por tanto, no están dadas de ese estándar. Y por último, su señoría, a colación, hubo una sentencia, también, por ejemplo, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que dice que la resolución judicial que decrete el sobreseimiento definitivo es una que pone término al procedimiento penal y equivale a una sentencia absolutoria, adjudicándole en el artículo 251 del Código Procesal Penal la autoridad de cosa juzgada. Luego, si dicha resolución tiene tan importante efecto, parece claro que será un requisito de su procedencia el que la investigación esté agotada, lo que se concluye además del hecho que las disposiciones legales relativas al sobreseimiento se encuentran en el párrafo séptimo del título primero, libro segundo, el citado texto, denominada conclusión de la investigación y que de lo que expresamente regula el 248 del citado cuerpo. Dice, la investigación, Entonces. sí, y la investigación aún no está agotada y por ello no es posible decretar el sobreseimiento definitivo, al menos por la causal empleada en la especie, la letra A del 250 del Código Procesal Penal. Muchas gracias, su señoría. ¿Las puede señalar si va a ser cita legal? O sea, Sí, si sí, cita bien. jurisprudencia, Si gusta, las dejo a efectos vivendi, su señoría. No, la ¿No? cita solamente. La cita, su señoría, es el rol proceso penal número 528-2017 de la 9ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Es del 21 de abril del año 2017. Y la otra cita, su señoría, dice relación con una sentencia de muchas de la Corte de Apelaciones de Copiapó, del 15 de enero del 2009, en el rol 1-2009, por ejemplo. Solamente le pregunto porque es difícil que se haga para dar la palabra nuevamente a todos. Entonces, sobre la testimonial que refiere la defensa cuando va argumentando sobre cada uno de sus puntos, yo entendí, esa testimonial está en el sumario administrativo y
o algunas declaraciones están tomadas de manera independiente por la Fiscalía o están pendientes también. No, magistrado, yo tomé algunas declaraciones de aquellas personas que usted señaló, perdón, que la defensa indicó, por ejemplo, doña Macarena Bustos ¿Ya? y doña Catalina Contreras, fueron tomadas en el mes de mayo por parte de este fiscal. Las tomé yo Ya. y efectivamente ahora se han recabado dos argumentos que requieren nuevamente repasar esas declaraciones con nuevas... O revisar el nuevas sumario tomas. administrativo. También que yo no lo he tenido a la vista Notificar. completamente, no he sabido de lo último, están estas prevenciones. Señoría, yo cité todo lo que cité, todo lo que Sí. cité es de la carpeta de investigación penal, salvo la resolución. Ya, Salvo la vamos a- resolución. vamos Y a- quiero, si no me van a dar la palabra después, pero... No, porque no se la he dado. no, Usted se pero la está tomando. Perdón. Entonces le pido que no lo haga, porque Perdón. yo soy quien dirige la audiencia. Entonces no le he dado la palabra. Yo Ok. veré si se la doy para efecto de que me precise ese Ok, punto. vale. ¿Ya? Bien, entonces, claro, la pregunta era esa. Era si todas las declaraciones que iba citando el abogado defensor estaban de manera... Porque me quedó claro que él habla del sumario administrativo y ya usted dijo en qué estado está dicho sumario, del señor Arias. De hecho, más- Entonces, no es lo mismo que esas declaraciones estén en un sumario que no está afinado, a que estén todas y cada una de ellas dentro de la investigación de la Fiscalía que se lleva hace bastante tiempo. Entiendo que parten con este 24 de instructivo. abril del 2019. Ya. Sí. Esas declaraciones que mencionó el colega defensor yo las tomé antes. Ya, Entonces, si mal no recuerdo, tanto de la señora Torrejón, que hice referencia, ya, la de Macarena Bustos y de la señorita Contreras, las tomé en mayo del 2019. ya. Algunas entonces, no todas, No, de las esas- que es refiere que el defensor. Yo no he hecho el contraste con el El sumario cotejo. administrativo, Ya. pero sí le puedo indicar a la pregunta, si yo ya les tomé declaración a ellas, en mayo ya están en la carpeta investigativa. Ya. Y en cada uno de los hechos, usted se refiere, estarían esas otras diligencias que usted me refiere pendientes. También, sí. Ya. Una vez que se haga uso de la palabra el Consejo de Defensa, defensor, para que apunte por ahí la precisión que usted quería hacer, yo le voy a dar la palabra. ¿Ya? El Consejo Señoría, entonces puede hacer tengo uso de su... una incidencia muy breve. No. Estamos en pleno debate y tienen Sí. derecho a argumentar en el orden que yo ya he ¿Qué dado. dice en relación con la intervención del Consejo que no se ha querellado sobre estos hechos? Yo sé que Como interviene... interviniente en esta causa. Vamos a... Una cosa es ser interviniente, pero otra cosa es tener... Señoría, pido que por favor dirija la audiencia. Y Estamos va a dirigiendo la plantear- audiencia. y Entonces, no permita que a cada momento sí, le voy a pedir a la interrumpiendo al defensa que señor no interrumpa en realidad mientras estamos desarrollando el debate y cuando ya lo ordenó el tribunal de la manera que se dijo y sería uso de la palabra por los intervinientes en definitiva. Hay delitos en los que todavía no se ha extendido la querella. La querella nuestra es precisamente por los delitos de revelación de secreto del artículo 4 de la ley 19.223 sobre delitos informáticos y cualquier otro delito que arroje la investigación. De tal manera, y respecto del señor Arias y respecto de cualquier otra persona que resulte responsable en esos ilícitos. Un segundito entonces. Reza sí efectivamente la querella en contra de todos los que resulten responsables y otros que puedan acreditarse en el curso de la investigación, tales como tráfico de influencia y otros que se desprendan de los antecedentes. Y los antecedentes, entendemos, emanan siempre de este instructivo que dio el fiscal nacional. Entonces, tal como se resolvió el 11 de julio y se le autorizó al Consejo para ser parte en las alegaciones, también el tribunal cree que puede argumentar aquí brevemente haciendo uso de su tiempo. Gracias, su señoría. En primer lugar, reafirmar... Perdón, complementando, solo, ello en virtud del tenor de la presentación del Consejo de Defensa en los términos que ya se refirió. Sí, sí. No, aparecen mucho más claramente en nuestra querella todo eso. Entonces también con un tiempo que no considero que sea tan acotado, los 30 minutos, si usted considera... Voy a tratar de tomarme menos que tiempo, aquel, su señoría. van indicando. Como ya usó la palabra la Fiscalía y a veces van en un sentido similar, se le da la palabra entonces. En primer lugar, su señoría, dejar bien claro que esta investigación comienza a cargo del señor fiscal regional Campo, designado especialmente por el fiscal nacional, el 24 de abril del 2019. O sea, han pasado menos de 5 meses desde que se inició la investigación. Que el 11 de julio fue justamente cuando se hizo uso del artículo 186 por parte de la defensa, y
y se fijó ese plazo de 3 meses que aún no ha concluido para que el propio Ministerio Público decida si va o no formalizar por los hechos que está investigando, de tal manera que aquí se produciría además una situación bastante llamativa, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que se pudiera decretar un sobreseimiento definitivo y parcial respecto de hechos en los cuales el Ministerio Público todavía tendría la posibilidad, de acuerdo a lo decretado por este propio tribunal, de formalizar. De tal manera que eso me parece un primer argumento clarísimo, porque el artículo 186 justamente dice el juez le fijará un plazo para que formalice la investigación, de tal manera que no han transcurrido ni siquiera los 3 meses para que formalice eventualmente la investigación por cualquiera de los hechos en virtud de los cuales lo está investigando. En segundo lugar, su señoría, aquí se ha dicho que es jurisprudencialmente asentado que se puede pedir el sobreseimiento definitivo en cualquier etapa del procedimiento. Sí, pero esto tiene dentro de un contexto, su señoría. La verdad es que la jurisprudencia ha ido aceptando una práctica que no está asilada o claramente asilada en la ley, que es aceptar las solicitudes de sobreseimiento definitivo efectuadas por los fiscales respecto de hechos que están siendo investigados, ya sea por denuncia o querella, y que no son constitutivos de delito eventualmente, y que el propio fiscal solicita el sobreseimiento definitivo porque aparentemente tiene un significado diferente que haya un término de carácter judicial que uno meramente administrativo, como sería una comunicación de decisión de no perseverar. Pero está claro que en el contexto, en la sistemática del Código, y esto está corroborado por lo que dispone el artículo 255, que ya di lectura en mi intervención anterior, que habla claramente, no hay duda respecto de que tiene que ser respecto de hechos que fueron objeto de formalización de acuerdo al artículo 229, porque la lógica del sistema es, mire señor, una vez que se haya agotado la investigación, si esos hechos que usted investigó no son constitutivos de delito, no lo lleva al juicio oral. Desde luego, el juicio oral tiene un estándar probatorio relevante, de tal manera que esos hechos, si usted mismo adquirió, después de investigar, la convicción de que no son constitutivos de delito o que el imputado es inocente, desde luego no tiene sentido, ¿no es cierto?, perseverar, y por lo tanto puede comunicar su decisión como lo dice por lo demás el artículo 248, entre las alternativas, después de cerrar la investigación, de solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa. Y esto tiene sentido justamente sistemático de decir, bueno, una vez que ya tiene claro que ya no hay más que investigar, entonces usted puede decidir sobreseer definitivamente la causa. Y esto entonces hay que entenderlo, ¿no?, desde la perspectiva de los estándares que se exigen para decretar ese sobreseimiento definitivo. Desde luego, no existiendo formalización, no teniendo ni siquiera claridad respecto a cuáles son los hechos que están siendo investigados, porque aquí se hace alusión, ¿no es cierto?, a determinados hechos, pero yo misma de la relación que he escuchado del señor defensor, no me quedan absolutamente claros todos los hechos que él dice que estarían siendo investigados respecto a su cliente. Es decir, hay muchas aristas, hay muchos aspectos que, por ejemplo, no necesariamente tienen que estar claramente asentados en la investigación. El tráfico de influencia es una cuestión que normalmente se establece a través de inferencias probatorias, su señoría. Es muy difícil encontrar a veces prueba o evidencia directa respecto de que un tercero ha sido influido por otro para obtener una determinada decisión, por ejemplo, por hablar de algún tipo penal. Lo que sí está claro es que la jurisprudencia unánimemente, y voy a dejar a efectos vivendi un acopio de jurisprudencia al respecto, incluso criterios jurisprudenciales que ha ido estableciendo nuestros tribunales superiores de justicia respecto a la necesidad de adquirir convicción de que efectivamente esos hechos no son típicos, es decir, que no son subsumibles en algún tipo penal, de que claramente esos hechos relatados en la denuncia, en la querella o están siendo investigados no son constitutivos de delito, como por ejemplo la denuncia que puede hacer un comunero respecto a otro comunero en relación a, ¿no es cierto?, a una usurpación de deslinde, en circunstancias que son comuneros. ¿No? Hay muchas situaciones en que aparece claramente de los hechos relatados, ¿no?, en una denuncia, una querella, e incluso eventualmente en una formalización, que se desprende concluyentemente que esos hechos no son constitutivos de delito o que efectivamente
no pudo haber participado en él el imputado. Pero cuando se tienen dudas ya, cuando la cosa no aparece tan claramente establecida, evidentemente por eso las Cortes han ido estableciendo, y desde luego puedo señalar, por ejemplo, la misma Corte Suprema en la causa Rol número 2996-2017, de 28 de marzo del 2017, en que incluso dice que existiendo diligencias pendientes, ¿no es cierto?, y conducentes de investigación, no se puede establecer, no se puede decretar el sobreseimiento definitivo. Y dice que el estándar para adquirir convicción respecto a la no existencia del delito o a la participación del imputado no puede alcanzarse en la presente causa, ¿no?, porque justamente a ello apuntaban las diligencias investigativas en curso y de las cuales, por ende, dicho sobreseimiento no podía decretarse. La Corte de Apelaciones de Santiago, en diversos fallos, en marzo del 2018, causa Rol número 946 del 2018, señala claramente que el sobreseimiento definitivo procede y debe decretarse cuando aparezca de manifiesto y sin lugar a dudas que el hecho investigado no fuere constitutivo de delito, lo que en la especie no es posible concluir en un sentido u otro aún. Máxime, su señoría, máxime cuando no existe una formalización. Es decir, esto es tan grave, y ya lo anuncié, tan grave como que una decisión de sobreseimiento definitivo simplemente impide, ¿no es cierto?, la posibilidad de volver a discutir esos hechos en cualquier otro contexto y en el cual pudieran eventualmente establecerse efectivamente circunstancias delictivas. Es decir, ya ha ocurrido, por lo menos personalmente a mí me ha ocurrido, de que ha habido hechos parciales que en su momento fueron objeto de un sobreseimiento definitivo y que luego formaban parte de un hecho delictivo mayor y que se ha generado toda la discusión respecto a si ese hecho parcial en un contexto delictivo mayor, ¿no es cierto?, afecta a ese hecho delictivo o de carácter más amplio que sobre el cual recayó el sobreseimiento definitivo. También hay otra sentencia del 2013, la 1390 del 2013 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que señala claramente que tiene que tenerse circunstancias categóricas de certeza que va mucho más allá que la existencia de una duda razonable que permita absolver en el juicio oral. Es decir, aquí se habla del juicio oral que no se habría podido, por ejemplo, probar el delito, o no se podría haber llevado al señor Chadwick al delito, por el delito de ventaja indebida, que habría estado derogado. Su señoría, esas son elucubraciones, conjeturas que hace la defensa respecto a cuestiones de carácter jurídica, que no puede generar ningún tipo de convicción respecto a un sobreseimiento definitivo que además debe ser solamente sobre hechos, no sobre calificaciones jurídicas. Es decir, basta con que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, sospecha y no se han hecho las diligencias apropiadas para establecer de que efectivamente el señor Arias no incurrió en alguno de los delitos del artículo 240, 240 bis, 248, 248 bis, 246, 247, 269 ter, cualquiera de ellos, que tiene muchas circunstancias típicas, tanto objetivas como subjetivas, ¿no es cierto?, para desechar esta solicitud. Yo no voy a referirme con amplitud respecto a algo que ya incidentó el señor defensor. Yo efectivamente, en calidad de abogado del Consejo de Defensa del Estado, participé en una serie de audiencias, ¿no?, en esta corte, y en definitiva son todos hechos públicos. Aquí no voy a hablar nada de hecho que no sea público. Audiencias que se llevan a cabo el 4 de diciembre del 2017, ¿no?, donde el Consejo de Defensa del Estado se opuso a una solicitud efectuada por el señor Arias en relación al señor Chadwick pidiendo una pena irrisoria de 818 días en relación al delito de ventaja indebida del artículo 38 de la Ley de Quiebras. Se opuso y obtuvo que efectivamente el tribunal acogiera nuestra oposición, y no obstante esa oposición, el señor Arias, 3 meses después, vuelve a plantear la misma solicitud de procedimiento abreviado por los mismos hechos, en los mismos términos, no en los mismos términos porque aumentó un poco la pena a 3 años y 1 día por el delito de ventaja indebida, pero donde había una relación cordial con el Consejo de Defensa del Estado discutiendo sobre los hechos, y resulta de que alcanza este procedimiento abreviado absolutamente a espaldas del Consejo de Defensa del Estado, absolutamente a espaldas, no obstante que habían acuerdos entre ambas partes. Y por otra parte dice algo en los medios públicos, apareció en una entrevista en Canal 13, donde él dice algo que es falso, que todas estas actuaciones
las llevó el señor Moya, en circunstancias que yo personalmente me entrevisté con él en numerosas María, ocasiones. perdón, pero yo por el insisto caso. este Aquí punto. voy a aceptar que me anticipo una objeción por parte del defensor. La Ok. escuchaba atentamente porque recordaba el téngase presente que se hizo y que se aceptó por parte del tribunal en cuanto, y a pedirle, abogada entonces, que la argumentación sea solo institucional. Solo institucional. Siempre Yo fue entiendo. institucional mi participación Sí, en ese institucional, caso. claro, pero veo que hay ahí un poco de información que usted pudiera eventualmente haber incorporado en la calidad de testigo que la defensa nos reclamó hace un momento al inicio de la audiencia. Entonces, sí, puede continuar con sus argumentaciones. Era solamente, que tienen que ver era con solamente la como una de las causal. imputaciones respecto a un caso específico. Yo no creo que eso me deba inhibir de que a nosotros nos interese como institución averiguar las circunstancias en que ocurrió ese procedimiento abreviado. Eso es algo objetivo, no estoy Sí, eso diciendo sí. nada O sea, su actuación en la audiencia como representante del del Consejo de Defensa, exactamente. sí, no Yo cabe nunca he duda. actuado en forma Pero particular, su señoría. solicito en lo posible evitar entrar a detalles que pudieran haber formado parte de alguna declaración suya en un contexto distinto que su actuación en la audiencia como representante del Consejo. No sé si me explico. Totalmente, lo tengo clarísimo, su señoría. Si el tema es que el hecho de haber intervenido en esas audiencias como representante del Consejo de Defensa del Estado no me inhibe ahora nuevamente como representante del Consejo de Defensa del Estado de hacer las alegaciones de por qué a mi institución, a la institución que represento, le interesa investigar a fondo las circunstancias en virtud de las cuales se llegó a ese procedimiento abreviado con el señor Chadwick. Eso es Ese ese aspecto. término Ya lo entendemos así. en que lo estoy diciendo. De tal manera, su señoría, que para tratar de ir concluyendo, porque estimo de que en general los argumentos explicados por el señor fiscal regional son claros en el sentido de que nada de los hechos señalados por la defensa dejan en evidencia de que los hechos no sean constitutivos de delito o esté acreditada o claramente acreditada la inocencia del señor Arias, es que esta parte va a simplemente destacar la importancia de tener a la vista los estándares jurisprudenciales que también invocó el señor defensor en cuanto a la impertinencia de decretar sobreseimiento definitivo y parcial respecto a hechos que esta parte tampoco tiene muy claro cuáles serían, pero que forman parte de una investigación que está llevando el señor fiscal regional Campo. Eso es. Bien, ya como me anticipó, solicitud de la palabra a la defensa, se le va a dar la palabra brevemente, abogado, para que en el fondo usted se pueda recoger lo que quiere controvertir solamente de Por supuesto. porque es réplica, entonces entendemos que no es para una reformulación, ¿cierto?, de lo que usted ya ha dicho. No, en absoluto. Así funciona, ¿cierto? Muchas gracias, señoría. Quiero hacerme cargo de dos, y voy a ser responsable acá, dos falsedades, equivocaciones, espero, del señor fiscal. Nunca esta parte solicitó la declaración de la abogada Marisa Navarrete. Eso está clarísimo. Yo no sé si el fiscal se confundió o qué, pero no existe tal cosa. Espero que esto no sea rebatido porque no hay petición alguna y ella como abogada no tiene el derecho a no comparecer a la declaración y así lo hizo. Esto no es una procesión religiosa, su señoría. Otra falsedad. En la carpeta de investigación, el señor Campos pidió el sumario. No solo lo pidió el 26 de julio, lo tiene. Lo tiene. Lo tiene entero, su señoría, a la fecha que lo pidió. Aquí está, están todos los antecedentes. No sé cómo se hace el sorprendido ahora. Yo le mandé hace 2 días atrás, o un día atrás, no recuerdo, la resolución administrativa que se ha citado, que señoría, quiero ser muy claro acá, esa es la única cuestión del procedimiento administrativo que estamos citando. Las resoluciones que excluyen cargos. Todas las declaraciones, quiero ser muy claro al respecto, todas las declaraciones de las que hablé, por ejemplo, de las que excluyen tráfico de influencia, todos los favorecimientos son de la carpeta de investigación. Yo de lo único que, y le voy a dejar copia de esto porque es un antecedente que le corresponde a mi representado, le voy a dejar copia del sumario, que está afinado. El artículo 51 de la ley 19.880 señala eso. Basta leer esa disposición y queda claro que las disposiciones surten efecto. Tanto así, que el fiscal regional está suspendido al día de hoy. Ejecutoriedad se señala el artículo 51. Tiene el visto bueno del fiscal nacional. Otra cosa, señoría, otra imprecisión. El fiscal, con mucha empatía,
señaló que tal vez, como yo no acudí a la audiencia del 186 de cautela garantía, había cosas que yo no sabía. Yo la escuché 2 o 3 veces. Él asistió. Yo la escuché y recuerdo que en esa resolución se señaló que la cuestión del 186, el plazo que se le fijó, era sin perjuicio del sobreseimiento definitivo que solicitara la defensa. Eso fue textual. Por lo tanto, por lo demás, podría interpretarse que el ejercicio previo al transcurso de los 3 meses hace operar esta institución de derecho procesal que se llama la preclusión. Precluye el derecho del fiscal a formalizar por otros hechos. Respecto de las imputaciones en concreto, muy brevemente, lo de la obstrucción sí se descartó. Dije al comienzo de mi alegato respecto al hecho 1 que la única persona que habla de una obstrucción a la investigación, que es una supuesta pedida de un celular incautado, es el fiscal denunciante Sergio Moya. Y ya hablé de las motivaciones que habría tenido Sergio Moya para denunciar. Ese hecho no existió, no hay ningún antecedente más que su declaración. Respecto de la hipótesis de tráfico de influencia, no existió, o sea, simplemente no existió. No es que el fiscal, como incorrectamente señala, que estemos suponiendo, que argumentemos jurídicamente porque si el hecho existe. No, el hecho no existió. A mayor abundamiento, además, jurídicamente, porque estamos en un tribunal de la República, estamos hablando en un tribunal penal, sostengo que además no es constitutivo de delito alguno, a pesar de que los hechos no existieron. A pesar de que los hechos no existieron. Y es que no existió. ¿Qué le pueden pedir al señor Arias si no hay ningún antecedente respecto al tráfico de influencia? ¿Quieren que comprobemos que no ha habido ningún tráfico de influencia en los últimos 10 años en la región, en el país? Estamos hablando del señor Arias, esos 250 letras A. El señor Arias no ha estado involucrado nunca en una situación de tráfico de influencias. Otra cosa que me parece que es una imprecisión, no una falsedad en este caso, el tema de la inhabilidad del señor Chadwick no puede haber sido tema, y de hecho él así lo declara. No era tema, el único que le preocupaba era la cuestión del tramo. El cargo ya no existe, su señoría. Entonces, ¿cómo va a ser para él tema la cuestión de la suspensión, que la sacan como el kit del asunto, si el cargo ya no existe? Basta leer la nueva ley. Se señaló también que lo de Andrés Salazar fue una verbalización mía, no su señoría, fue una verbalización del fiscal Nicolás Núñez. Él dijo que Andrés Salazar estuvo involucrado en el cálculo de pena respecto del señor Chadwick. Se señala también como gran argumento lo que la excelentísima magistrado Magui señaló, lo que yo también tuve copia ayer en la noche de eso, y que sin embargo no me impidió leerlo, como si al fiscal le impidió leer el sumario administrativo, que descarta la mayoría de los cargos que estamos discutiendo hoy. ¿Y qué es lo que se saca como gran argumento ahí? Es que la ministra Magui le habría dicho al fiscal regional Emiliano Arias, haga algo respecto a las filtraciones. Ese es justamente el cargo administrativo que se le formuló. Cargo administrativo, no penal. No penal, que por supuesto vamos a rebatir. Respecto al cargo administrativo también, esta cuestión de que está afinado o no, se dice, es que salió en la prensa, parece que el abogado del Consejo de Defensa del Estado le alcanzó a pasar el dato al fiscal, pues salió en la prensa que la defensa de Emiliano Arias iba a reponer. Su situación no puede empeorar, señoría, su situación administrativa. Si repone solo va a ser mejor. Y en la situación actual, con una sanción completamente injustificada, aún así no se aprecia, se niegan absolutamente los hechos que estamos formulando en esta solicitud de sobreseimiento. Los hechos no existen, ni siquiera para fiscal nacional, con un estándar mucho más bajo, una investigación exhaustiva del fiscal Ayala. Respecto también, esto ya es lo último, señoría, respecto de la conversación que tuvo Emiliano Arias con Luis Torrejón por haberle pedido una foto, el fiscal está confundiendo eso como si eso fuera principio de ejecución. Pedir una foto no es delito, señores. Pedir una foto no es delito. El delito que se investiga en este caso, espero que estemos investigando delito en esta investigación, lo que se investiga es la filtración de ciertas fotos, de ciertos artefactos que estaban o que habrían estado en el despacho, en el cajón del ministro Urquieta, en la prensa. Eso es lo que hay que investigar. Y lo que queda claro es que el único antecedente que tiene la Fiscalía es que Luis Torrejón señala que el fiscal le había pedido
y no se la entregó. Y que después las fotos filtradas no fueron obviamente filtradas en base a la carpeta de investigación por el fiscal Arias, sino que por otra persona. Y por eso en ese caso nosotros no podemos dar fe absoluta de que no se haya salido la información de la Fiscalía, pero por eso en ese caso pedimos, solo en ese caso, por letra B. El único antecedente que tiene la investigación es ese. Señoría, finalmente, para terminar, respecto a las diligencias que hace referencia el señor Campos, hay muchas diligencias que nombró que son diligencias para excluir el sobreseimiento definitivo, pero que es en relación con el hecho formalizado, respecto del cual explícitamente señalamos que no estamos solicitando el sobreseimiento. Entonces, llamo a no confundirnos al respecto. Y también, dado que ha habido referencia a jurisprudencia, esta defensa también va a hacer referencia a una sentencia de la Corte Suprema en primer término, un recurso de queja en relación con el caso del senador Ignacio Walker, que dice claramente que en relación con el sobreseimiento definitivo no es óbice para ser decretado el hecho o la circunstancia de que existan diligencias pendientes. Y para no ir más lejos, vamos a citar también, esto es Rol 2996-17, Corte Suprema, recurso de queja. Para no ir más lejos también, vamos a citar una sentencia de esta ilustrísima Corte de Apelaciones que decreta el sobreseimiento del señor Sebastián Dávalos en la causa 1004 del 2017, en la cual se señala claramente que cuando los hechos no existen, se debe decretar el sobreseimiento definitivo. ¿Qué es lo que ocurre en este caso, su señoría? Los hechos no existen, salvo, y por eso pues solicitamos por todos los casos el sobreseimiento por la letra A del artículo 250, salvo en el caso de las filtraciones, que el fiscal Campos deberá investigar quién la hizo, pero claramente ya está establecido que no es Emiliano Arias. Ya, perfecto. Entonces, como usted fue mucho más que 2 puntos los que hizo uso de la palabra, y ya para poder tener claridad el tribunal para reservarse sus plazos para resolver, se le va a dar brevemente la palabra al fiscal para que se haga cargo de aquellos aspectos que dice en relación con las diligencias que señala estarían en la carpeta de investigación. Gracias, magistrado. Respecto a lo invitado por el tribunal, son diligencias que estimo atingentes a cada uno de los puntos respecto del cual el día se ha debatido. Creemos que de acuerdo a la orgánica constitucional y a las facultades que nos otorgan, no estamos en condiciones el día de hoy de poder plantear al tribunal con claridad cada uno de los hechos para que resuelva los términos de la letra A y B del artículo 250, así de certeros somos. Insisto, el colega parece que no entiende de que esto no impide que luego de llegar a esa diligencia pueda discutirse y podemos estar incluso hasta de acuerdo en algunos puntos. El tema es que ahora no, porque tengo diligencia pendiente. Y esa la señalé, sucedería en los oficios que les marqué a usted, y sin prejuicio lo dejo a efectos vivendi para que usted los pueda tener en consideración, porque ahí se va a estar a sí mismo. Ya, se va a estar a sí mismo sí, a partir de... ¿los puede desglosar? ¿Sí? Los que citó, todo lo que citó, están aquí, o los más relacionados con la... los tengo con separados, los sucedería hechos para que usted lo pueda está observar. reclamando hoy día la... Claro, eso bastaría para el tribunal para poder No hay problema. aclararse si efectivamente es como dice el defensor, que se refieren a otros hechos y no a los que él reclama. No hay problema, su señoría. Eso, no, gracias. ¿Quiere decir algo más la Fiscalía? No, magistrado, porque la verdad es que Ahora, ya está todo dicho. la pregunta en relación al sumario administrativo, entonces, usted lo pidió en su momento cuando el sumario estaba en tramitación. Exacto, yo no tengo conocimiento de la resolución, salvo la que me hizo llegar el colega Yo hace por como vía 2 correo días, electrónico. 2 días. No he leído la resolución. Así como él hace ejercicio, le debo recordar que estoy en una preparación de juicio oral que tiene 383 tomos. Entonces, no tengo todo el tiempo que él tiene. Y por eso trabajé hasta las 12:30 de la noche. anoche Ya, para ok, pero entonces, en lo que me solamente interesa... indicarle que esas diligencias o esa resolución del fiscal nacional yo no la he leído y efectivamente yo pedí el sumario que no estaba afinado y tampoco está, de hecho, en el compendio de esta carpeta investigativa porque está en custodia a través de un CD que se me hizo entrega. Eso es todo. Ya, ok. Entonces, o sea, estaría en la carpeta investigativa a lo menos en el CD. En el CD sí, pero yo, insisto, yo me basto con las declaraciones que yo tomé por un Ministerio Público en sede de investigación penal, más no en la investigación. No en la administrativa, entiendo. Incluso usted dijo que a lo mejor va a reiterar algunas diligencias a propósito de la eventual discordancia que pudiera existir con lo que se haya dicho en la sede administrativa. Así es. Y además Eso no entendí la yo. información que está absolutamente pendiente. Y en la administrativa, no tan solo de la Fiscalía, porque tengo que pensar en detalle ahora, también en la del Poder Judicial, cuyos requerimientos fueron solicitados. Que fueron las que mencionó usted. Así es, sí. Ya, el Consejo, ya para cerrar. Su señoría, muy brevemente.
A ver, el artículo 186 del Código Procesal Penal se citó por parte de la defensa, acaba de decir que se señaló en audiencia sin perjuicio de la solicitud de sobreseimiento definitivo. Su señoría, si no es que haya una prohibición legal por el 186, esto es un tema que devela, que demuestra la inconsecuencia de una defensa, que meses antes, que a más de un mes y algo, dice... su señoría, 3 meses parece razonable para efectos de que el Ministerio Público pueda investigar una investigación que por lo demás comenzó en abril y ahora viene a pedir un sobreseimiento urgente. No es una provisión legal, pero sí muestra una grave inconsecuencia por parte del órgano de la defensa, de la manera de asumir la defensa y obviamente lo que se señala, principio de buena fe, lo que se señala en audiencia, por cierto. Se le ha dado mucha relevancia a las declaraciones del sumario administrativo, que esté o no esté agregado, pero claramente algo que concluyó esta semana su señoría y que efectivamente desde un punto de vista jurídico no está afinado. ¿Qué va a ser lo relevante? Que el artículo 20 del Código Penal separa la responsabilidad de su señoría. Una declaración allá no puede significar, no exime de responsabilidad acá necesariamente. Obviamente es necesario complementarla con otros antecedentes. Tercer lugar, y se hacen afirmaciones por la defensa que son interesantes. Dice, pedir una foto es por sí mismo un tráfico. Su señoría, no hay que ser inocente. Obviamente eso es un indicio. Por sí solo, claro, pedir una foto no tiene sentido, pero si se está imputando que se filtra información a la prensa, se produce una diligencia, se efectúa una diligencia de alta connotación pública con un tema tremendamente atípico como es una figura de vudú y el fiscal regional, la máxima autoridad, utilizando términos, su señoría, se me olvidó la expresión, el pulento, su señoría, y repite y vuelve a insistir que dice que es lo que le interesa, obviamente, su señoría, como hecho aislado no es extraño, pero obviamente dentro de la lógica de la imputación es un indicio que es relevante. Por último, su señoría, se insistió acá, la defensa lo que ha hecho es citar 2 declaraciones, determinados antecedentes, y dice el hecho no existe. A ver, su señoría, si de acuerdo a la mirada de la defensa el hecho no puede existir, lo que su señoría tiene que resolver es si de acuerdo al estándar que establece la ley y que establece la jurisprudencia para efectos de que jurídicamente se entienda que un hecho no existe conformidad al artículo 250 letra A, lo mismo respecto a la participación, la letra B, es si en definitiva de acuerdo a ese estándar se cumple. Y eso es lo que se ha sostenido y se van a dejar un grupo de fallos sobre el particular que en definitiva no se cumple ni mínimamente. Y de eso dan cuenta las diligencias pendientes. Esta misma parte pidió que se citara una periodista, la tercera, que el denunciante fiscal Moya señala que ella está involucrada en muchas filtraciones y en esta causa no ha declarado. Y son filtraciones referidas al caso Schuller, al caso... O sea, entonces le voy a pedir que como le pedí al defensor, que no reformulen, porque entonces, la réplica es solo para aspectos muy con eso puntuales. concluyo. Y para sacar de duda al tribunal ante lo que él acaba de señalar, el defensor. Entonces, con eso concluyo. El estándar es lo relevante y no una mirada propia y personal de lo que se cree que es suficiente en la investigación. Eso es. Ya. Entonces se le va a dar la oportunidad también a las partes para que dejen los documentos que estimen pertinentes. Debo señalar que es de costumbre del tribunal resolver con lo que ocurre en la audiencia. Eso es lo relevante para el tribunal. Y los documentos son de respaldo solamente para alguna precisión que el tribunal no pudiera retomar, pero el tribunal rescata los audios para resolver. Entonces es para que tengan claridad de que lo que no se haya dicho en la audiencia no va a ser valorado por el tribunal. Es lo que se dice en la audiencia, es lo que el tribunal coteja y recoge para la resolución. No, porque de lo contrario estaríamos en un procedimiento escrito donde me pueden dejar los documentos y yo los valoro, no es el caso. Solamente de respaldo. Esto, si me puede facilitar una carpeta. No, acá no se preocupe. Esto todo de la defensa. Esto de la fiscalía. No, voy a referir lo pertinente. No se preocupe. Ya, del consejo, ya. Los oficios fiscal son los que usted refirió, los números para rescatar el audio, los que están marcados acá. Ya están marcados con... Ya, no con alguna seña en particular, puede ser cualquiera de aquellos. Ya.
Por mientras ponle cualquier cosa, déjalo apuntado. Evelyn, quédate acá porque vamos a fijar la fecha de audiencia. Bien, como había anticipado el tribunal, no sé si lo dije expresamente así, el tribunal, para condensar y que se pudiera hacer todas las alegaciones de una sola vez, no hizo ningún receso en el tiempo intermedio, a pesar de que hemos estado bastante tiempo en el desarrollo de la audiencia. Sí, el tribunal atendió obviamente el contenido de la alegación y de que hay documentación que el tribunal tendrá que cotejar solamente lo que dice relación con lo que hayan alegado, y para tomar una decisión en relación al sobreseimiento se va a fijar una audiencia. La audiencia es para sola comunicación de lo resuelto, por tanto, porque estoy dando por agotado el debate, por eso se les dio la oportunidad a todos para que pudieran hacer sus réplicas, sus precisiones, los que estimaran pertinentes. El tribunal entonces da por concluido así el debate, recibe la información que cada uno quiso dejar al tribunal para mejor ilustración, ¿cierto?, de las alegaciones, y voy a fijar una audiencia conforme a lo que se me indicó en la unidad de causa, porque este magistrado también trabaja igual que ustedes, como han dicho que toda la mañana que trabajan tanto. Entonces está bien, todos trabajamos. Y este magistrado tiene agenda toda la semana, salvo la opción de el día miércoles o viernes. No, pero el lunes después para resolver. Miércoles, ya. Yo les voy a fijar la audiencia entonces. Esta audiencia que voy a fijar es para poner en conocimiento de las partes la resolución. Será el día viernes o el día jueves, tengo sala también, el día jueves. El día jueves próximo. Jueves 3. ¿Y hay sala? Magistrado, dentro de lo posible, de la posibilidad del tribunal que no sea a las 9 para poder llegar desde Santiago. Estoy viendo la hora. Ya. Y es el jueves 3 de octubre, ¿cierto? Ya. Otra cosa distinta, y entre tanto para que pida fecha, es la audiencia que se les va a dar para el artículo 250, letra F, que quedó pendiente. Y esa se la voy a consultar conforme a la agenda del tribunal. El tribunal no necesariamente, el tribunal no se radica, así que puede conocer cualquier tribunal, cualquier magistrado de garantía, ¿ya? Porque ahí no tenemos debate que haya empezado, no tenemos debate pendiente, ¿ya? Para la 250 letra F tiene que pedir en la unidad. Ahí lo toma cualquier magistrado de garantía. Ya, entonces... El viernes 4. No, la resolución la vamos a dejar mejor con seguridad para el viernes 4 de octubre. Esto es la audiencia, es 4 el viernes, ¿no? Viernes 4 de octubre a las 11 de la mañana. Sí, esa audiencia para comunicar la resolución de sobreseimiento lo hago habitualmente en audiencia. Hay otros jueces que lo hacen por despacho, yo prefiero hacerlo en audiencia. Pero se tienen notificados todos, aún los que no asistan. Y el tribunal no tiene inconveniente si por razones de que se les tope con otras audiencias, alguno no pudiera venir, porque no se va a reabrir debate, el tribunal solamente va a comunicar resolución. ¿Ya? En audiencia, por cuestión de transparencia, yo acostumbro a hacerlo así, en audiencia. ¿Ya? La audiencia va a ser el viernes 4 de octubre a las 11 de la mañana. ¿Alguien tiene inconveniente con esa fecha que ha tomado el tribunal? No tengo nada que ver con eso. Señoría, nosotros tenemos inconveniente, tenemos dos audiencias, los dos intervinientes en esta causa. Tenemos una en Calama y en San Bernardo. ¿Ya? Ese día. ¿Y el 3? El 3 no. ¿Y el 3 los demás pueden? Ya. Pero el 3, como ese día este magistrado tiene sala, es en horario de la tarde, 14 horas. 3 de octubre a las 14 horas. ¿Alguien tiene inconveniente? No. Entonces, 3 de octubre a las 14 horas, entonces, día jueves, queda fijada para comunicar la resolución a las partes y para la causal del artículo 250, letra F. En principio, conforme a la agenda del tribunal,
señalando fecha para él, 25. Los de Farisa aumento. 25, ¿y la hora? A las 9. A las 9. Ya, la del 25 de octubre. Me preguntan en la unidad de causas para el correcto agendamiento, ¿ya? Porque yo no manejo la agenda. Entonces, el viernes 25 de octubre a las 9 de la mañana, la audiencia va a quedar fijada para efecto del artículo 250, letra F, que quedó pendiente. Sin perjuicio, con la claridad, y ahora sí lo hago oportunamente, como nos fuimos advertidos de la... Tampoco se expresa el 250 letra F de qué va a tratar. Entonces sería bueno, y ahora le pido que... Si pueden anticipar en relación a qué he hecho muy brevemente para que la Fiscalía pueda venir con los antecedentes para evacuar el traslado ese día, también eso permite mayor celeridad o claridad en el debate el mismo día de la audiencia. Por supuesto, para solo efectos de orden, se trata del hecho imputado respecto a las supuestas filtraciones de las boletas de Sebastián Dávalo en plataformas de Canal 13. Ya. Que fue objeto, o sea, bueno, es solo para efectos de orden, es que el mismo hecho que ha sido objeto de la resolución que usted hizo referencia En la otra causa. en la otra causa. No la tengo yo acá. ¿Verá? Solo un minuto, magistrado. A propósito de la causa 2514 de 2018, ¿o no tienen claridad ahora sobre la causa? Sí, sí la tengo. Magistrado, Ya. solo puedo hacer una prevención respecto de eso del colega que acaba de indicar. Nosotros como Ministerio Público tenemos claro que existe otra investigación y de hecho la misma defensa nos acompañó en su momento, no recuerdo si está firme de autoridad, pero una resolución. Y yo tengo claro que el colega Arias, respecto de esa lista de las boletas de cabal, de que se pretenda hacer referencia a un sobreseimiento, son materia de esta investigación. Lo que yo estoy diciendo es que ese hecho, respecto de él, que ya sé que está resuelto por el tribunal, por garantía y que fue confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en una cápite, no respecto de otras en que se rechaza el sobreseimiento, pero de las boletas en sí, entiendo que hubo un pronunciamiento. Pero 250 letras. Yo creo que mejor discutámoslo. Pero es que no vamos a entrar al debate, ya Ah, no, se por les eso, dijo. por eso yo digo discutámoslo después. Ya, Claro. no, pero eso O sea, si usted quiere pedimos Se juntos fijó para el, sobreseimiento. para el 250 letra F, el tribunal señaló que hoy día no íbamos a entrar en debate porque no se tenía claridad. Ahora sí la aclara, usted evacuó el traslado ese día, a menos de que él se desista de insistir con esa presentación. Claro, la audiencia va a quedar fijada y él cuando haga la presentación, usted hace su planteamiento y el tribunal de solamente pronto... la claridad, magistrado, es que nosotros estamos... La claridad es lo que acaba de decir él. Sí, pero también la claridad mía como Ministerio Público es que ese hecho, porque es un hecho el que estoy investigando, no es persona, ese hecho genera también responsabilidad de otras personas. Ah, bueno, pero Exacto. señáleselo el día de la audiencia. Por eso, él está señalando qué es lo que pretende hacer valer. Usted le puede decir lo que usted estime, por supuesto, dentro del marco del derecho, Va a ser más... y el tribunal lo va a resolver. Bueno, qué bueno por el juez que le toque tomarla. Excelente, me parece. Tendrá mejor suerte. Entonces, eso es, ponemos término a la audiencia, las copias a sus correos electrónicos. Entonces quedó con toda claridad la audiencia del día jueves, dijimos, a las 14 horas para informar lo resuelto en la audiencia de hoy, únicamente, por supuesto, en relación al sobreseimiento. Y la audiencia 25 de octubre a las 9 para 250 letra F. Eso es. Ponemos término a la audiencia, las copias a sus correos. Póngale, por favor, aquí.